Buenas, bienvenidas. Vamos a empezar con este primer vídeo tutorial para aprender C#. Ya sabéis que orientado a Unity. Me encantan los videojuegos y es lo que vamos a aprender a hacer en estos vídeos. Lo único que hemos hecho es abrir un proyecto nuevo. En ese proyecto nuevo nos hemos ido a File, hemos guardado la escena aquí, le hemos dado un nombre, la hemos llamado escena, guardar. Sí, también hemos creado aquí, crear un nuevo script C#, en C#. Lo abrimos. Bueno, en este vídeo ya sabéis que vamos a ver la diferencia entre clase y método. Muy básicamente, ¿qué es una clase? Podríamos decir que una clase es una construcción que te permite crear tipos personalizados, pero no entenderíais nada, pensaríais que eso estoy hablando en japonés. Así que con que entendamos simplemente que cada uno de los scripts que nosotros creemos aquí va a ser una clase, vamos que chutamos. Esta clase se llama primera, la primera con mayúsculas, discrimina mayúsculas y minúsculas, eso es importante. Y como veis está aquí nombrada. Olvidaos de momento de esta línea, ya hablaremos de ella. Public class primera, con la primera P en mayúsculas, igual que antes. Aquí hemos nombrado nuestra clase. Bueno, ¿qué va a haber dentro de nuestra clase? Pues dentro de nuestra clase va a haber bloques de código que van a hacer cosas, lo que nosotros queramos. ¿Cómo se llaman? Se llaman métodos. Y cada uno se nombra, como veis aquí. Aquí tenemos 3 métodos distintos. Este método, el primero, es un procedimiento. ¿Qué es un procedimiento? Pues muy sencillo. Un procedimiento es un método que hace algo. En este procedimiento, sin entrar en más detalle, hemos creado una variable llamada variable nombre y le hemos dado el valor Tomás. Y además hemos dicho que luego nos enseñe algo a través de este debug log, que lo que está dentro de estas llaves nos lo muestre aquí, en la consola. ¿De acuerdo? Cuando ejecutemos nuestro código. Es un procedimiento. Le decimos en un bloque de texto llamado procedimiento mostrar nombre que haga algo. Aquí tenemos una función. ¿Qué es una función? Pues una función es exactamente lo mismo que un procedimiento, solo que nos devuelve un valor. ¿Qué va a devolver? Pues siempre lo que esté detrás de return, de este comando. Y va a devolver una variable que hemos creado aquí que se llama variable frase, mi nombre es y un espacio. Simplemente, es decir, dos tipos de métodos. Procedimiento hace algo y función hace algo y nos devuelve un valor al método desde el que lo hayamos llamado. Aquí hay otro tipo de procedimiento. Este lo vamos a usar bastantes veces en nuestros códigos. Es el void start. Este nombre, como veis, está en azul. Es porque está reservado por el sistema. ¿Por qué? Porque todo lo que esté dentro de nuestro void start, que solo podrá haber un método llamado void start en nuestro código, en cada una de nuestras clases, va a decir que empiece a ejecutar por aquí. Si no estuviera esto, el código no sabría qué tiene que ejecutar primero, porque aquí hay dos métodos. Aquí le decimos que empiece por el procedimiento mostrar nombre. Y nos dice, mándanos aquí a la consola el siguiente mensaje. Este mensaje. ¿Y cuál es este mensaje? Pues el mensaje es el resultado, lo que nos devuelva función frase. ¿Qué nos devuelve función frase? Mi nombre es y un espacio. Más la variable nombre, que es Tomás en este caso. Bueno, pues es así de sencillo, con que quede claro que todo esto es una clase, que dentro de nuestra clase hay bloques de código llamados métodos, y que esos métodos pueden ser o procedimientos que hacen cosas, o funciones que hacen cosas, y además nos devuelven un resultado. Con eso basta. Que tampoco os queda muy clara la diferencia entre un procedimiento y una función, no os preocupéis, lo iremos viendo en los siguientes vídeos. Vamos a ejecutar, ejecutamos y veamos si en la consola nos aparece mi nombre es Tomás. Nos aparece porque hay algo que no os he dicho que he hecho. Y es que he cogido este archivo y lo he puesto en el main cámara. Aquí. Ahora está dos veces, voy a borrar uno. ¿Por qué? Porque siempre en C#, o casi siempre, y en Unity, nuestras clases, nuestros códigos van a estar vinculadas a un objeto. En este caso, ese objeto va a ser el main cámara.
está dentro de mi cámara. Cuando mi cámara aparece en escena, que es al principio, pues lo ejecuta y nos sale en nuestra consola, mi nombre es Tomás. Si cambiamos Tomás por Andrea y guardamos, nos devolverá al ejecutar, mi nombre es Andrea. Bueno, pues nada más. En el siguiente vídeo veremos las variables, que son estas que hemos visto aquí de manera muy fugaz, qué tipos de variable hay, qué son, cómo se declaran, dónde y demás. Así que nada más, muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo, ya sabes, o en la web hazvideojuegos.es.